Autonomía y heteronomía moral. ¿Qué es la moral? Palabra de origen latino que proviene del término moris, costumbre, siendo un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas existentes y aceptadas dentro de una sociedad, orientando acerca de acciones que son correctas y cuáles son incorrectas, estableciendo así el bien y el mal. Existiendo dos tipos de moral, autónoma y heterónoma. Autonomía viene de las palabras griegas autos y nomos, autos siendo a sí mismo y nomos a normas o ley. Denominándose autonomía la capacidad de una persona de decidir de manera propia e independientemente sin la influencia de terceros, tratándose de un mandato interior maduro e informado. Proviene de las palabras griegas heteros y nomos. Hetero se refiere al otro y nomos norma, ley. Cuando la decisión moral está fundada en el juicio de otro y no en el propio, se habla de una moral heterónoma, permitiéndonos ser parte o encajar en una sociedad. Las normas morales son aquellas conductas impuestas por la sociedad empleadas para decidir lo que le parece bueno, correcto o adecuado, siendo la expresión en forma de mandato de algún valor moral, y de la misma manera su acatamiento es voluntario, pretendiendo que la persona modele su comportamiento a través de la autosatisfacción, es decir, en base a su conciencia y percepción de lo moralmente correcto. Toda norma moral es la expresión en forma de mandato de algún valor moral. Ello implica la existencia de un emisor del mandato, alguien que manda y espera ser obedecido, y un receptor del mandato, alguien que recibe la orden y debe obedecer. Según diversas posiciones filosófico-morales, el emisor de los mandatos morales es Dios, la sociedad, la clase dominante de la sociedad, el sujeto mismo que obedece. El receptor de las normas, el que debe obedecer, es siempre un sujeto o uno mismo. Hay autonomía moral siempre en el emisor, es decir, en quien establece los mandatos o normas, y en el receptor, es decir, en quien ha de obedecer las normas solo si es él mismo quien las establece o si no siendo él quien las establece, decide acatarlas o desobedecerlas libremente. El hombre es libre, tiene capacidad para elegir dentro de ciertos límites qué hacer con su vida y qué normas darse o acatar libremente, y ello según su conciencia moral, que es el conjunto de valores básicos interiorizados por el sujeto a partir de la sociedad y que le permiten distinguir el bien del mal y guiar su conducta, no solo implicando la evaluación de lo moralmente correcto e incorrecto en las acciones, sino también en las intenciones. Dentro de la noción de conciencia moral se incluyen elementos que se considera que están totalmente unidos. El primero es la conciencia, referida a los valores y principios morales que sostiene un individuo. El segundo, a la conciencia como facultad mediante a la cual el hombre puede conocer las verdades morales fundamentales. Y por último, el tercero se relaciona con la capacidad de autoevaluación, evaluando propiamente sus propias acciones y deseos. Es primordial ser autónomo, no todo lo que nos impone la sociedad corresponde a nuestra propia moral, es importante nuestra autonomía y pensamiento en la toma de decisiones. Finalmente, este equilibrio entre la moral autónoma y heterónoma nos permite formarnos como personas teniendo nuestros propios valores. Podemos ser influenciados por la sociedad, pero no dependientes de ella.